Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Gastroperlas AMG, conducido por el doctor Luis Valdovinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenido a esta nueva Perlas de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, en esta entrega número 27. En esta ocasión nos toca tocar un tema muy importante, que es la infección por Clostridioides difficile, para lo cual tenemos a dos invitados a los cuales aprecio mucho, el doctor Ramón Carmona y la doctora María Eugenia Icaza, ambos expresidentes de la AMG, socios muy activos y bueno, están en el consenso mexicano de Clostridium difficile, por lo cual los invitamos para compartir este pequeño podcast. Creo que no necesitan más presentación ninguno de los dos, todos los conocemos muy bien, espero que lo disfruten. Bueno, y para comenzar este podcast sobre Clostridioides difficile, me gustaría preguntarle a la doctora María Eugenia Icaza con la siguiente pregunta. ¿Por qué el cambio? Todos estamos acostumbrados, siempre escuchamos en todo el tiempo Clostridium, incluso todavía aún lo seguimos usando, ¿no? Hasta que se nos viene a la mente que hubo este cambio a Clostridioides. ¿Por qué el cambio, Maru, de Clostridium difficile a Clostridioides difficile? Bueno, muchísimas gracias, Luis, por esta invitación a platicar sobre ese tema. Bueno, es que las bacterias no son muy parecidas a los mamíferos, a los peces. O sea, las bacterias se han clasificado a lo largo de las décadas de acuerdo a sus características, pero en cuanto a metabolismo y en cuanto a si son gram positivos, gram negativos, en qué medios crecen, y no exactamente por su genética, pero últimamente al haber más estudios genéticos, pues se reclasificó al Clostridium difficile de ese momento, y el género Clostridium se restringió al Clostridium butyricum y algunas especies relacionadas. Porque como es anaeróbico, gram positivo y formador de esporas, entonces por eso estaba en ese grupo el Clostridioides difficile. Pero los estudios moleculares indican que en realidad debe estar en la familia Peptos, Streptococcae, entonces por eso se le cambió a Clostridioides difficile. Muy clara tu respuesta, Maru. Y bueno, pues como todos saben, y últimamente hemos visto un incremento de esta infección, ¿no? Tanto en el ambiente hospitalario como en la comunidad. ¿Está descrito por qué está este incremento, Ramón? ¿O por qué hemos visto este aumento tan importante en la infección por este patógeno tan problemático para los gastroenterólogos? Sí, Luis, antes que nada, gracias por la invitación. También un saludo a Maru y a quienes nos escuchan. El incremento es un hecho, aunque hay que reconocer que el incremento también ha sido desigual. Revisando el tema, cada vez aparecen más informes respecto a países desarrollados, por ejemplo, que han documentado ya disminución en ambientes que antes se consideraban de riesgo. Pero en México pues no tenemos estudios suficientes como nos pasa en muchas áreas de la salud. Es posible que en México hayamos bajado el umbral de sospecha y que lo estemos diagnosticando con mayor frecuencia. Sin embargo, pues en esto intervienen múltiples factores, ¿no? Además de que en nuestro país las poblaciones van envejeciendo, que es un factor de riesgo, que las comorbilidades se van acentuando. Yo creo que lo seguimos haciendo muy mal con el abuso de los antibióticos en este México mágico, donde todavía tratamos con ciclos de antibióticos. Bueno, no tratamos, pero vemos muchos pacientes tratados con síntomas inespecíficos y reacciones febriles y les están dando ciclos de antibiótico, cuando tenemos muy metida en la mente la idea de la desparasitación empírica y también el abuso de otros fármacos que se han asociado a esta infección. Lo que sí es un hecho es que en la comunidad de manera irrefutable se ha incrementado la incidencia. Hay un estudio de vigilancia multicéntrica en los Estados Unidos que informó que entre 2001 y 2012 el incremento de la incidencia anual fue de 43%, de tal manera que en la actualidad las infecciones asociadas a la comunidad representan más o menos entre el 35 y el 50% de los diagnósticos de infección por clostridioides. También es un hecho interesante que en la comunidad esta infección afecta a más jóvenes, con mayor frecuencia a sujetos previamente sanos y menos expuestos a antibióticos. Y quizá una línea de investigación que tenemos que seguir con mucho interés es la posibilidad de que este patógeno sea transmitido por alimentos. Hay estudios genómicos muy interesantes que abren esta posibilidad tratando de explicar este brote tan importante en la comunidad. Así que, pues recapitulando, creo que son múltiples factores, algunos de los cuales
pues tenemos que trabajar en ellos e incidir. Justo has tocado dos puntos medulares, el uso de antibióticos, Ramón, y esta infección adquirida en la comunidad que cada vez la vemos más frecuente. Y bueno, no me dejarán mentir, pero estos últimos 2 años han sido muy diferentes para todos. Llegó una pandemia por un virus, que es el SARS-CoV-2, ¿no? Este nuevo coronavirus, para el cual hubo un uso indiscriminado de antibióticos. O sea, como dice Ramón, usaron antibióticos para tratar enfermedad viral que no tiene sentido alguno, pero bueno, se utilizó. ¿Hay reportes de incremento de esta enfermedad de Clostridium difficile adquirida en la comunidad con el uso de antibióticos que se dio en la comunidad durante esta pandemia, Maru? Pues esta es una pregunta interesantísima y desgraciadamente esta pandemia es como un mega experimento de donde se pueden sacar muchísima información sobre muchos aspectos. Porque al llegar la pandemia está el asunto de que la gente se lava más las manos, de que aumentó la higiene en los hospitales, por otro lado disminuyeron las cirugías selectivas, y, o sea, sucedieron muchas cosas y entonces uno pensaría que podrían haber incrementado. En un estudio que se presentó, de hecho, en la última DDW, lo que hicieron es que analizaron antes de la pandemia, o sea, entre enero y marzo, el lugar donde lo empezaron, apenas en marzo iba empezando a llegar ahí la pandemia, y lo compararon con el año anterior, o sea, el mismo periodo, pero del año anterior, y no encontraron ninguna diferencia. En otro estudio también presentado en la DW, en la pandemia misma, o sea, cuando ya había empezado la pandemia, encontraron de hecho una disminución de las infecciones. Y pensaron que, bueno, menos cirugías, o sea, cirugías programadas, ¿no?, que podrían haber sido la causa. En España, en el pico de la pandemia, se encontró que hubo una incidencia de 2.68 por 10,000 pacientes años versus 8.54 del periodo anterior, o sea, hubo una significativa disminución. Y curiosamente en este caso el consumo de antibióticos había sido ligeramente mayor en el periodo COVID, o sea, no había sido extraordinariamente mayor. Entonces ellos sí encontraron una disminución. En un estudio italiano no hubo cambios. Entonces, o sea, como que pensábamos que a lo mejor iba a haber un pico gigantesco porque verdaderamente, o sea, yo he visto recetas en que de cajón por teléfono tomes el antibiótico si tiene COVID independientemente de cómo se sienta. Pensamos que esto iba a incrementarse, pero bueno, por lo menos estos estudios no lo demuestran. O sea, esta información va contra la lógica que todos hubiéramos pensado, ¿no? Que tuvimos que haber visto más Clostridium, pero muy probablemente se debe a todas las medidas, como comenta Maru, de manera muy adecuada. Y bueno, Ramón, la siguiente pregunta es, bueno, ya exploramos un poquito de qué es Clostridium, por qué da Clostridium, los factores de riesgo, pero ¿cuál es el aspecto de la enfermedad? ¿Cómo puede ingresar o cómo podemos ver a un paciente con Clostridium? ¿Qué llega quejándose al consultorio? Sí, correcto. Hay que considerar que el espectro clínico de la infección es muy amplio. En el grupo de consenso, el enunciado que elaboramos quedó establecido que va desde diarrea leve hasta complicaciones graves, pasando por la colitis pseudomembranosa, megacolón tóxico, sepsis y muerte. Pero yo creo que hay que considerar también un aspecto importante y es un pasito previo que es la colonización. Y recordar que esto se define como la detección de la bacteria en ausencia de síntomas. Y esto es importante porque los portadores asintomáticos pues afectan a un grupo relativamente grande dependiendo de a qué población estemos estudiando y cómo lo estemos estudiando. Más o menos un 5 a 15% de adultos sanos, cuando nos vamos hospitalizados más o menos el 20% y el 50%, por ejemplo, de adultos mayores en asilos. Pero quizá lo más importante es recordar que no está justificado hacer pesquisa de aportadores asintomáticos y que este grupo no requiere ningún tratamiento ni precauciones de contacto. Lo que vemos con más frecuencia en el ambiente clínico es lo del diario, el paciente con diarrea y con colitis leve. El síntoma cardinal, por supuesto, es la diarrea acuosa. Esta diarrea puede estar asociada a moco, a sangre oculta, raras veces a sangre manifiesta. Por supuesto, dolor, casi siempre cólico en la parte baja del abdomen. Generalmente hay náusea, pérdida del apetito. La fiebre se presenta en una proporción un tanto menor de los pacientes y la mayoría de estos casos se presentan en las 2 semanas posteriores de la exposición a antibióticos, aunque puede ser tan lejana la exposición como 10 semanas.
Más o menos recordar también que el 5 al 10% de los pacientes con estos cuadros leves no informan exposición previa a antibióticos. Luego viene el cuadro de colitis grave. Por supuesto, sigue estando la diarrea como el síntoma cardinal. Aquí el dolor ya es más difuso, la distensión es más evidente, la fiebre puede ser más frecuente o persistente, pero ya empezamos a ver más datos clínicos y de laboratorio de impacto en la salud del paciente. Vemos hipovolemia, vemos acidosis láctica, en ocasiones hipoalbuminemia, creatinina elevada. Empezamos a ver las cifras elevadas de leucocitos, y de estas alteraciones, tanto clínicas como de laboratorio, generalmente surgen los criterios que se han propuesto para gravedad, que seguramente tocaremos más adelante. El tercer grupo es el de colitis fulminante. En muchos documentos lo van a encontrar como la anteriormente denominada infección por colitis, por Clostridios difícil, grave y complicada. Y aquí ya el paciente está obviamente muy afectado, ya presenta hipotensión, choque, ilio o megacolon. Y estos son los pacientes que habitualmente se pueden ver relacionados a complicaciones como perforación, peritonitis. Son estos pacientes que empiezan a presentar falla orgánica múltiple y son los enfermos que podemos ver también megacolon. Recordar que en la radiografía simple del abdomen podemos encontrar una dilatación del intestino grueso mayor a 7 centímetros de diámetro o más de 12 centímetros en el ciego, e incluso aire libre en los pacientes que ya tienen perforación. El otro grupo o la otra grupo de presentación es la enfermedad recurrente, que se define como aquellos sujetos que resolvieron sus síntomas durante el tratamiento correctamente administrado, pero luego es seguido de la reaparición de los síntomas entre 2 y 8 semanas después de interrumpir el tratamiento. La proporción de pacientes que presentan recurrencia va del 10 al 25% en los 30 días posteriores a la finalización de un tratamiento adecuado. Y es importante reconocerlo porque una recurrencia, pues, por supuesto, conlleva el riesgo de recurrencias posteriores. Y cada recurrencia puede ser leve, grave o fulminante. Finalmente, las presentaciones más inusuales que se han descrito del Clostridium, desde enteropatía perdedora de proteínas, apendicitis, los sujetos en los que se encuentra involucrado el intestino delgado, incluso con enteritis pseudomembranosa, y la celulitis con artritis reactiva. Así que recapitulando, el espectro va desde portadores sintomáticos, pasando por colitis leve, colitis grave, colitis fulminante, recurrente y las presentaciones inusuales. Perfecto, Ramón. Pues nos has dado una estampa muy amplia de esta enfermedad tan dinámica que puede ir desde una simple diarreíta en el consultorio hasta un paciente que nos llegue chocado y tenga que requerir cirugía de urgencia. Y bueno, creo que dijiste una palabra grave, colonización. Bueno, esto lo escuchamos mucho, ¿no? Y yo creo que es muy importante que entendamos cuáles son los factores de riesgo para que alguien esté colonizado, Maru. Sí, es muy interesante saber que el Clostridioides difficile, de hecho, es una bacteria que suele hacer esporas, y estas esporas se pueden encontrar en todos lados. Se pueden encontrar en el agua potable, en las albercas, en el suelo, también en algunos animales, incluso en carne de puerco, res, pavo, y pues es muy frecuente que, o sea, lo más probable es que sea muy frecuente que estemos ingiriendo las esporas, pero que no tengamos infección e incluso no colonización. Sin embargo, la colonización se define la presencia del bacilo, pero sin signos de infección, y es muy probable que los humanos muchas veces seamos un reservorio de esta bacteria, pero se controla correctamente por el resto de la microbiota que lo mantiene a raya, por medio de la producción de bacteriocinas, pero también por medio de la producción de sales biliares secundarias, y no nos da ningún problema. Como ya lo dijo Ramón, pues puede estar presente en adultos sanos, en lactantes, es muy frecuente, y en neonatos, también en ancianos, y los trabajadores de salud lo obtenemos hasta el 13%. Por otro lado, la colonización también tiene factores de riesgo como el antecedente de hospitalización de los 2 meses previos. Esto es muy importante siempre preguntarse al paciente. Muchas veces vemos pacientes en la consulta y se nos olvida preguntarle si tomó antibióticos en los 2 meses previos o si estuvo hospitalizado, porque son factores importantes de colonización. Tener inmunosupresión, haber tenido quimioterapia, la utilización de inhibidores de bomba de protones y de antagonistas
de la histamina también es un factor de riesgo que se ha reportado en varios estudios, aunque ha habido controversia, pero sí es un factor de riesgo. Y también es muy importante que recalcar, mucha gente tiene la colonización, pero no tiene diarrea, y en esos casos pues no hay necesidad de estar buscando la bacteria. Muchas gracias, Maru. Nos dejaste muy claros qué pacientes tienen riesgo de estar colonizados por este famoso bicho. Pero bueno, a ver, Ramón, ya un consejo un poco más práctico. Estás en el consultorio y llega un paciente que te dice que tiene diarrea. ¿En qué tipo de pacientes? O sea, todo paciente que te llega al consultorio dice tengo diarrea, ¿sospechas? ¿O en qué tipo de pacientes con diarrea debes de sospechar Clostridium? Sí, yo creo que tenemos que mantener un umbral óptimo de sospecha diagnóstica. El problema es que establecerlo en la práctica diaria es un poquito difícil. Uno de los problemas más importantes es que el término diarrea es muy subjetivo y es muy frecuente que los datos se puedan confundir con otras enfermedades orgánicas o funcionales y también con el efecto secundario de muchos medicamentos. Entonces, sí, a veces es difícil, pero es un hecho que ese punto de corte se ha modificado en los últimos años. Si ustedes revisan las guías de diversas sociedades hace un par de décadas, 15 años quizá, van a encontrar que casi todos hablan de niveles o frecuencia de evacuaciones de 5 a 6 por día no formadas en 24 horas. Y cuando revisan los documentos más recientes van a ver cómo el umbral ha bajado y ahora en forma más liberal se habla de más de 3 evacuaciones no formadas en 24 horas. Pero aún así, considerando la diarrea, pues podemos estar pasando por alto o sobrediagnosticando la enfermedad. Por ejemplo, valdría la pena agregarle alguna característica a la diarrea y es lo que vale mucho la pena analizar. Si ustedes ven las guías del Colegio Americano de Gastroenterología del 2013, solamente hablaban de sospechar esta enfermedad en sujetos con diarrea sin ninguna definición adicional. Y las pautas, las guías que ya realizó la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas en el 2017, hablan de diarrea inexplicable y de nueva aparición. Entonces ya le agrega unas características un poquito más interesantes. Pero sin duda alguna, como ya lo comentó Maru, pues aquellos sujetos que han estado cercanos en un entorno hospitalario, en aquellos sujetos con edad mayor a 65 años y por supuesto el uso previo de antibióticos en un sujeto con diarrea son los mayores factores de riesgo en quienes debemos de pensarlo. Hay algunas características que se han mencionado que son diferentes en la infección por Clostridio adquiridas en la comunidad y por ejemplo se habla más de raza blanca, de enfermedad cardíaca, problemas renales crónicos, enfermedad inflamatoria intestinal. El problema es que pues el asunto de la raza aquí en México no sería muy aplicable y cuando nos ponemos a leer esos documentos es probable que esas diferencias raciales se deban más a disparidades en el acceso a la atención médica en los diferentes grupos estudiados. Yo diría que aquel paciente con diarrea persistente, sin un factor claro o reconocido, uso reciente de antibióticos, exposición a entorno hospitalario, agregaría con nivel de evidencia bajo uso crónico de inhibidores de la bomba de protones, sobre todo en forma injustificada o dosis alta, enfermedades crónicas debilitantes, y entre ellos se incluirían pacientes oncológicos y trasplantados. Creo que es en el grupo que tenemos que tener más índice de sospecha. Muchas gracias, Ramón. Pues sí, creo que justo tenemos que tener un bajo trigger para pedir estudios. Pero bueno, a ver, ya tenemos un paciente como el que nos pinta Ramón, ¿no? Es un hombre que fue hospitalizado hace poco tiempo, en los últimos 2 meses recibió antibióticos. Ahora sí, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Porque muchas veces me llegan pacientes al consultorio con solo toxinas que ya creen tener diagnóstico. ¿Cuál es la manera más correcta, Maru, de hacer el diagnóstico de Clostridium y cómo debemos de interpretar estos diagnósticos y estos laboratorios y solicitarlos? Sí, Luis, pues mira, es muy importante entender varias cosas. O sea, el diagnóstico se puede hacer en parte por la detección de toxinas. Para la detección de toxinas tenemos la prueba de citotoxicidad celular, que pues esa casi nadie la hace, pero también tenemos el inmunoensayo enzimático de toxinas. Ese estudio está buscando las toxinas o sea, las toxinas directamente. Es un estudio barato, es fácil, es rápido, pero es menos sensible, aunque tiene una buena especificidad. Entonces, cuando la prevalencia de la enfermedad es baja, pues su valor predictivo positivo es del 50%. Entonces, es un estudio barato y rápido, pero que no es tan sensible.
Por otro lado, tenemos estudios que detectan al microorganismo directamente y para eso tenemos al cultivo, que sabemos que es más complicado y no en cualquier lado lo vamos a poder hacer. Tenemos a la prueba de deshidrogenasa de glutamato. Esta es una enzima que está en el clostridioides y es una enzima que nos permite saber si el microorganismo está presente. Pero hay que entender que hay clostridioides que pueden producir la glutamato deshidrogenasa y sin embargo no producen toxina. Entonces, la pura detección del microorganismo con la glutamato deshidrogenasa no significa que haya una infección por clostridioides difficile. Entonces, es una cosa importante. Y están los ácidos nucleicos, de los que seguramente hablaremos también después, pero los ácidos nucleicos pues directamente nos están detectando la presencia del gen que produce las toxinas normalmente. Entonces, por eso son estos algoritmos que tenemos que seguir de varios pasos. Entonces, lo que se recomienda, y de hecho el algoritmo diagnóstico está presentado en la Revista Mexicana de Gastroenterología, en el consenso del 2019, y es de acceso libre, todo el mundo lo puede ver, y nos recomienda un algoritmo de 2 pasos, es decir, que hagamos una prueba altamente sensible, como la glutamato deshidrogenasa. Insisto, es muy sensible, pero no puede ser una prueba única porque es poco específica. Y después de eso, si tenemos una prueba negativa, es muy poco probable que el paciente tenga infección por clostridioides. De hecho, en estudios se ha visto que en pruebas, si son positivas, sí se ha visto que es igual de sensible que los cultivos. Pero bueno, entonces si es negativa, le paramos por ahí. Pero si es positiva, entonces tenemos que comprobar que además de la presencia del clostridioides tengamos producción de toxinas, y ahí hacemos las toxinas A y B. Si la prueba es positiva, tenemos una infección por clostridioides difficile. Si la toxina es negativa, pues entonces hay que evaluar si realmente el paciente tiene un cuadro clínico compatible. Este es el algoritmo de 2 pasos. Se han hecho algoritmos de más pasos, sin embargo, pues son muy caros y no son muy prácticos en la práctica diaria. Muchas gracias, Maru. Creo que nos has dejado muy claro que primero tenemos que solicitar, como los epidemiólogos nos han enseñado, una prueba muy sensible y después una prueba específica para tener el diagnóstico. Pero bueno, además de estas 2 pruebas que son las que comúnmente tenemos y solicitamos, existe una prueba que no se solicita con tanta frecuencia, que son los NATs. ¿Qué son, Ramón, y en qué caso los debemos de solicitar? Los NATs son, traducido de español, la prueba de amplificación de ácido nucleico que comentaba Maru. Es una prueba rápida genética basada en reacción de cadena de polimerasa y detecta la presencia del gen que codifica la toxina B. Por lo tanto, si tenemos NATs positivos, se confirma la presencia de una cepa toxigénica, pero tiene el problema que no nos está diciendo si la toxina en realidad está siendo elaborada por el organismo que el individuo tiene en su cuerpo. Posiblemente cuando revisamos las guías más recientes, sobre todo la del Colegio Americano, parece ser que es la prueba de primera elección para los norteamericanos porque es rápida, muy altamente específica y sensible, y quizás eso ha llevado a la preferencia, pero nosotros no la tenemos tan ampliamente disponible. Cuando hablamos de alta sensibilidad y especificidad, hablamos de 95% en ambos sentidos, un valor predictivo positivo de 46%, y un valor predictivo negativo que quizá es lo más importante del 100%. Entonces, si la prueba es negativa, prácticamente nos está descartando algunos escenarios, pero solamente es útil en pacientes con diarrea aguda. De hecho, esto hay que ser muy insistentes porque prácticamente todas estas pruebas de las que hemos hablado se hacen solamente en heces líquidas o diarreicas. No tiene ningún sentido estar analizando o aplicando estas pruebas en heces formadas. Y esto es muy importante porque el uso inapropiado de estas pruebas altamente sensibles o en lo que antes se considera como algoritmos de un solo paso, se ha visto que incrementa la detección de colonización asintomática y nos lleva a errores en la interpretación de las pruebas. Como ya comentaba Maru, prácticamente para todas las guías actuales, tanto glutamato deshidrogenasa como NATs son la base de los algoritmos multipaso. Entonces, por ahí, si la tienen accesible, adelante, pero no como prueba única. Yo sigo pensando y en la práctica yo lo que utilizo es GDH y toxinas.
Muchas gracias. Pues bueno, nos han hablado de las pruebas que se piden en evacuaciones. Justo es muy bueno aclarar este punto. Tienen que ser líquidas y el paciente lleva una muestra no líquida al laboratorio, el laboratorio lo rechaza, no corren las muestras. Y bueno, tenemos estas muestras en popó, pero bueno, tenemos estudios de gabinete, ¿no? Como la colonoscopía. ¿Se recomienda la colonoscopía para diagnóstico de clostridioides, Maru? Actualmente con una buena sospecha clínica y este algoritmo de 2 pasos es suficiente para hacer el diagnóstico. De hecho, a diferencia de lo que alguna gente pudiera pensar, la colitis pseudomembranosa, que es una característica endoscópica de la infección por clostridioides, no está presente en la mayoría de los pacientes, está presente solamente en el 38% en un estudio mexicano que hizo el doctor Velarde Ruiz Velasco. Entonces, o sea, no se recomienda como una prueba diagnóstica inicial. Más bien sirve como un diagnóstico diferencial, por ejemplo, cuando tenemos individuos con enfermedad inflamatoria intestinal o en algunos casos refractarios o como terapéutica, o sea, porque permite descomprimir el intestino en algunos casos de dilatación excesiva y también es útil para la administración del tratamiento, para la administración del tratamiento para el trasplante fecal, aunque hay varias vías muy útiles para la administración del trasplante fecal. Pues una de las mejores es a través de la colonoscopía. De hecho, en casos refractarios y graves, se ha recomendado en algunos algoritmos que se hagan varias endoscopías y mientras persistan las pseudomembranas se van repitiendo los trasplantes. Perfecto, pues creo que nos han dejado muy claro el papel de los estudios fecales para el diagnóstico y la colonoscopía. Y bueno, ya tenemos un paciente que llega al consultorio, que lo vimos en el hospital, y tiene 2 pruebas positivas, GDH y toxina, Ramón. ¿Cuáles son los factores que nos predicen que este paciente va a presentar una enfermedad grave o podría presentar una enfermedad grave? Sí, los factores predictores son muy útiles principalmente en el contexto de pacientes graves porque nos permiten implementar los tratamientos y las intervenciones de manera más adecuada. El problema es que muchos de los predictores se han basado a lo largo del tiempo en recomendaciones de expertos y van de todo, desde datos únicos, clínicos o de laboratorio, hasta sistemas un poquito más complejos, pero el común denominador de muchos de ellos es que han sido poco validados. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de hipoalbuminemia, de calprotectina, de cuenta de eosinófilos baja. Por ejemplo, un dato clínico importante como es la fiebre parece pronosticar un peor desenlace, pero el problema es que incluso en pacientes graves no la vemos con tanta frecuencia en esta enfermedad. En el grupo de consenso de la asociación establecimos que los predictores clínicos para colitis fulminante era edad mayor a 70 años, pacientes con inestabilidad hemodinámica, hipoalbuminemia, leucocitosis, que en ese momento se habló de un punto de corte de 18,000 o más, enfermedad inflamatoria intestinal y empleo de medicamentos antiperistálticos. En los últimos años, los que han cobrado mucha importancia son los criterios de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, porque son los que cuentan con mayor utilidad han sido validados de mejor manera. En sus guías 2010, ellos clasificaron a pacientes graves utilizando leucocitosis y valor de creatinina que se incrementaba 1.5 veces el valor normal durante el internamiento. Pero en el 2018, en la nueva publicación de sus guías, siguen hablando de leucocitosis, bajan el punto de corte a 15,000 y hablan de una creatinina sérica mayor a 1.5. El valor de estos 2 datos es que son los que han sido mejor validados. Un estudio de los veteranos de Estados Unidos, entre 2010 y 2018, realizó la validación de estos 2 criterios en más de 80,000 episodios de infección por clostridioides, desde casos ambulatorios hasta casos fulminantes y muerte. Y encontraron, por ejemplo, la sensibilidad para predecir gravedad en el entorno ambulatorio de 0.48% o 48%, y en el entorno hospitalario a 73%. De tal forma que esos son los criterios que retoma ahora el Colegio Americano en las guías 2021 y habla de criterios de gravedad, glóbulos blancos arriba de 15,000 y creatinina sérica de 1.5 miligramos por decilitro o más. Y esos predicen resultados desfavorables en la evolución del cuadro.
También podríamos tomarlos como un punto para definir infección fulminante, porque si a estos cuadros graves les agregas hipotensión, choque, ilion, omegacolon tóxico, ya estamos hablando de un cuadro fulminante. Esa es la importancia del reconocimiento de los factores de pronóstico. Yo creo que nos ha soplado un poquito de mi siguiente duda o pregunta para Maru. Es pues prácticamente, yo siempre que he leído las guías y leo estos cuadros me da la impresión de que luego dividen a los pacientes en 3 grupos, ¿no? Y siempre me da la impresión que si los dicotomizas es más que suficiente, porque al dicotomizarlos sabes a qué paciente les toca un tratamiento y a qué otro no. ¿Cómo debemos realmente estratificar a estos pacientes, Maru, y cuáles son los valores o los laboratorios más útiles que debemos de pedir y los marcadores clínicos que debemos de tomar en cuenta? De acuerdo con lo que nos comentó Ramón, la Sociedad de Infectología y Epidemiología, ITSA y SHEA, en sus últimas guías dividen en 3. O sea, el episodio inicial no grave, que tiene leucocitosis menos de 15,000 y creatinina menos de 1.5 miligramos por decilitro. El inicial grave, con leucocitos mayores de 15,000 y creatinina mayor de 1.5, y el inicial fulminante, que tiene además hipotensión, choque, ilio, paralítico o megacolon. Hay otras clasificaciones de gravedad que la verdad es que son un poco más complicadas. Por ejemplo, la de Martínez y Meléndez lo pone leve o moderada cuando no hay más factores. Grave habla de albúmina baja, más leucocitosis, más dolor abdominal. Y pues la grave complicada, pues un individuo que pues está en la terapia intensiva, con hipotensión, con fiebre, con elevación de lactato, leucocitosis y fallas orgánicas, ¿no? Entonces puede haber muchas clasificaciones, pero sinceramente la de la Sociedad de Infectología y Epidemiología me parece mucho más sencilla y al ser las cosas más simples son más fáciles de usar. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente lo dividen en 3, pero a la hora de dar el tratamiento nos dicotomizan el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en leve, moderada y grave, ¿no? Son los 2 tratamientos que tenemos. Y a ver, vamos empezando con Ramón, ¿cuál es el tratamiento y la duración del tratamiento para un clostridio leve moderado? Ahí yo creo que todos estamos de acuerdo en todos los documentos de posicionamiento están de acuerdo en vancomicina como el tratamiento inicial, 125 miligramos vía oral 4 veces al día por 10 días. No quiero hablar de fidaxomicina porque no la tenemos en México. La siguiente alternativa sería metronidazol, cuando no hay disponibilidad de la vancomicina, siempre estando muy pendientes, 500 miligramos vía oral 3 veces al día durante 10 días, pero en estos pacientes siempre se recomienda cambiar a vanco si la respuesta no es adecuada o si no toleran metronidazol, lo cual no es raro. Y aunque nosotros lo vemos con poca frecuencia, en muchos documentos también hacen una llamada de atención hacia evitar ciclos repetidos o prolongados de metronidazol por el riesgo de neurotoxicidad acumulativa, que en ocasiones se ha diagnosticado como irreversible. Yo creo que esto no lo vemos nosotros con tanta frecuencia, pero hay que tenerlo en mente. Así que vancomicina como primera opción, 125 4 veces al día por 10 días, y la opción B sería para nosotros metronidazol. Aquí un tip, no sé si ustedes me puedan corregir, pero bueno, la forma en que aquí mandamos la vancomicina es el ámpula de 500, se prepara con 10 mililitros de agua, se mete al refrigerador y son 2.5 mililitros cada 6 horas en jugo de manzana porque tiene un muy mal sabor. ¿Ustedes lo hacen de la misma manera? Igualito. Sí, y fíjate que yo... Sí, Maru. No, incluso o sea, hay varios estudios que han analizado la estabilidad de la vancomicina. Es muy estable, se puede mezclar con cualquier líquido, como dices tú, para cambiar el sabor. No es indispensable meter al refrigerador, se puede tener afuera, como se va a acabar la ampolleta en un solo día, se puede tener afuera, pero se puede guardar en el refrigerador y cuando, bueno, vamos a hablarlo más adelante, cuando demos dosis de reducción en casos recurrentes, puede durar varios días en el refrigerador, ahora sí. Justo hago esta acotación aquí porque en México pues no tenemos la vancomicina vía oral, ¿no? Que existe, por ejemplo, en Estados Unidos. Por eso hacía la acotación. Ahora sí, Ramón, ¿qué ibas a decir? Perdón. Sí, no, yo confieso que nunca la he probado, pero siempre les pregunto a los pacientes y no he encontrado muchas quejas respecto al sabor. Y sí he encontrado mucha más dificultad para la tolerancia al metronidazol. Sí, les da luego mucha náusea, pero bueno. Entonces ya nos habló Ramón de cómo tratar la leve moderada, que se trata igual, por eso
al final de cuentas digo que vale la pena dicotomizar, ¿no? Si vas a tratar igual la leve o moderada, la que sí se trata diferente es la grave. ¿Y cuál es el tratamiento antimicrobiano de elección, Maru, para la grave y la duración del tratamiento? La grave debe de tratarse con vancomicina igualmente. En casos graves, igual la dosis es de vancomicina, dosis oral, así como mencionaste, pero se dan de 250 a 500 miligramos cada 6 horas. O sea, la dosis puede ser mayor. En pacientes con hilio paralítico se recomienda que se pongan enemas de vancomicina, porque pues se va a quedar todo en el intestino delgado. Ahora, una recomendación de expertos en la infección grave es combinarla con metronidazol. O sea, en el caso grave, si en el caso leve la primera opción es vancomicina, también en el caso grave, o sea, no se debe empezar con metronidazol porque sí se ha visto que es mucho más efectiva la vancomicina. Pero como recomendación de expertos se han hecho combinaciones de vancomicina con metronidazol intravenoso. Sin embargo, esto realmente no se ha demostrado. Sí ha habido estudios presentados, que yo los he revisado por lo menos de la DW, que no se ha demostrado que sea mejor añadir el metronidazol. Por supuesto que una alternativa que nosotros no tenemos es el uso de fidaxomicina, que se utiliza a dosis de 200 miligramos 2 veces al día por 10 días. Es un medicamento sumamente costoso además y además no lo tenemos aquí. Perfecto, pues a todos nos encanta hablar del antibiótico y la vancomicina y esta diferencia de dosis para graves y leve moderados. Pero además del tratamiento antibiótico, ¿qué otras medidas debemos de implementar, Ramón, para el tratamiento de pacientes con Clostridium? Sí, totalmente de acuerdo en que nos dejamos a veces llevar por la prescripción, pero no olvidar lo que tenemos que suspender. Siempre descontinuar el antibiótico asociado que sospechamos de origen al cuadro. Por supuesto, aunque suene redundante, pues siempre el soporte, la hidratación, la nutrición y los agentes sintomáticos que podamos implementar según sea el caso. Pero mucho cuidado, por favor, no administrar antidiarreicos antiperistálticos. Recordar que esto es una toxina y que eso tiene que salir. Y bueno, en el ambiente hospitalario, el aislamiento se recomienda hasta 3 días después de resuelto el cuadro. Y los cuidados para los cuidadores, ¿verdad? El lavado de manos, el uso de guantes cuando es necesario, el uso de bata cuando entramos a los cuartos de los pacientes a revisarlos. Entiendo que en casa para los cuadros leves es un poco más difícil, pero yo ya tengo en mis recetas un machote de recomendaciones para el lavado y la higiene de manos en casa porque es sumamente importante. Y bueno, yo creo que aquí también tendrían cierto espacio los probióticos, pero creo que lo vamos a discutir más adelante. Justo. Muchas gracias, Ramón. Y bueno, creo que hablaron un poquito de la Fidaxo, pero además de la vancomicina y el metronidazol, que es lo que todos conocemos y tenemos a la mano, Maru, ¿existen algunas otras alternativas? Antes de pasar a las alternativas, yo quisiera comentar que a veces pues, al médico le da miedo explicarle al paciente cómo es lo de la vancomicina y que tiene que abrir la ampolleta y diluirle y todo, pero sí se puede, es fácil, en general es fácil explicarle al paciente cómo hacerlo y sí debemos de optar por la vancomicina. Pues ya platicamos de la fidaxomicina, que es otra opción a dosis de 200 miligramos 2 veces al día por 10 días. En ensayos clínicos se ha mostrado la no inferioridad e incluso en algunos análisis post-hoc se ha sugerido que tiene menor tasa de recurrencia, pero bueno, hemos mencionado que es muy caro y no la tenemos. También se ha utilizado la rifaximina, este es un antibiótico no absorbible que alcanza altas concentraciones en heces, es muy seguro y se ha utilizado 400 miligramos cada 8 horas por 20 días, sola o en combinación con la terapia de primera línea. Sin embargo, sus resultados son pues en realidad modestos y pudiera utilizarse como coadyuvante la vancomicina para el manejo de la infección recurrente, aunque no queda muy claro cuál es su papel. También se ha utilizado la nitazoxanida, se ha comparado con esquemas con metronidazol y vancomicina a dosis de 500 miligramos 2 veces al día por 7 a 10 días. Se ha mostrado una mejoría clínica similar al metronidazol y a la vancomicina. Y por supuesto, hablaremos después, otro de las alternativas es el trasplante de microbiota fecal, que sobre todo se utiliza en los casos graves. Sin embargo, ya empieza a aparecer en algunas revisiones
que, el problema de este tratamiento pues es la dificultad de encontrar buenos donadores, pero en cuanto a eficacia, pues es tan bueno como los demás y por ahí en algunas guías empiezan a ponerlo como una terapia de elección. Muchas gracias, Maru. Muy bien respondí a la pregunta. Y bueno, finalmente creo que lo tocaron un poco en alguna de las preguntas previas. Uno de los principales problemas de esta infección es la recurrencia, ¿no? ¿En quiénes y cuándo debemos sospechar una recurrencia, Ramón? Primero, recordar que la recurrencia es la presencia de un segundo episodio, habitualmente las primeras 8 semanas posteriores al episodio inicial, que se resolvió clínicamente con un tratamiento bien administrado. Y definido así, más o menos se presenta en una tercera parte de los casos. Se puede deber a esporas remanentes que germinan en el colon y también puede ser adquirida por una reinfección en la comunidad. Pero en la práctica, pues, aunque además de que es imposible distinguir la diferencia, pues no tiene mucha utilidad porque el tratamiento es igualito. Entonces, quizá sospecharlo más otra vez, pacientes mayores de 65 años, aquellos sujetos que tuvieron que tomar antibióticos adicionales durante el seguimiento por algún proceso infeccioso. También se reconoce como un factor de riesgo el uso de inhibidores de bomba de protones a dosis altas, insuficiencia renal, estancia hospitalaria reciente o prolongada y la cepa hipervirulenta, ¿no? que hemos hablado poco de ella, pero que también tenemos que tenerla en mente. De estos factores que ya nos comenta Ramón, Maru, ¿existe algún otro factor de riesgo que aumente la probabilidad de que el paciente tenga una recurrencia? Sí, los factores de riesgo son la edad avanzada, nuevamente, este es un factor que se repite una y otra vez. El uso de antibióticos después de la infección inicial no queda muy claro. Hay más estudios con trasplante, pero si el uso de antibióticos, porque el paciente tiene una infección y no vas a dejar que siga con una neumonía o se ponga grave con otra infección, si se puede añadir un antibiótico anti-Clostridium. Esta es una opción. En casos de hospitalización prolongada también aumenta el riesgo, el uso de inhibidores de bomba de protones, el uso específicamente de fluoroquinolonas, la cepa de clostridioides, la enfermedad de base que sea grave y la ausencia de respuesta de anticuerpos antitoxina A y B. Y esta cepa que mencionaba Ramón, pues la cepa llamada NAP1B1027, que es una cepa que ha mostrado ser un poco más agresiva. Perfecto, pues ya nos hablaron de cuándo sospechar y en quiénes debemos sospechar una recurrencia y cuáles son los principales factores de riesgo. Y una vez que tenemos un paciente con una primera recurrencia, creo que también nos sopló un poquito esto, Ramón. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea, Ramón? Sí, si el paciente utilizó metronidazol, vamos a vancomicina. Si el paciente utilizó vancomicina, volver a tratar con vancomicina y ahí se utiliza un esquema de dosis decrecientes y pulsos al final. Lo que se recomienda habitualmente son terminar el esquema habitual y luego 125 miligramos cada 2 horas por una semana, luego 125 miligramos al día por una semana y después 125 miligramos al día cada 2 o 3 días por 2 a 8 semanas. Entonces va haciendo el descenso gradual. Y lo que sí es muy importante es tener en mente, metronidazol no se recomienda para infección recurrente. Bueno, ya nos dijo Ramón cómo tratar una primera recurrencia, Maru. ¿Cómo se trata una segunda recurrencia? Bueno, es que la segunda recurrencia se trata igual que la primera recurrencia. Yo en lo particular, pues creo que la plática con el paciente tranquilo y explicarles funciona, porque yo en los casos que he tenido de primera recurrencia, afortunadamente con esta dosis de disminución gradual, tiene bastante éxito, aunque alternativas a esto puede ser que se dé la vancomicina por 14 días seguida de la rifaximina por 20 días o de la fidaxomicina por 10 días, que pues nuevamente aquí no tenemos. Pues bueno, ya nos comentaron cómo se trata una primera y una segunda recurrencia, pero en algunos puntos tocaron un tema muy importante y que los pacientes llegan inclusive en la primera recurrencia pidiéndolo al consultorio. No sé si les ha sucedido. ¿A cuándo y en quién debemos pensar en trasplante de microbiota fecal? La indicación es la tercera recurrencia, es el tercer episodio, o en lo que también se ha llamado refractaria. En
el boom del trasplante de microbiota es lo espectacular que ha resultado, ¿no? Curaciones arriba del 90% en comparación con el 20 a 30% de terapia prolongada. Pues la verdad es que es la razón de por qué los pacientes lo llegan solicitando, además de pues el boom en el internet y en toda la información que los pacientes tienen. Prácticamente todas las guías incluyen esta práctica para la tercera recurrencia y ustedes me corregirán, pero creo que sigue siendo la única indicación aprobada por la FDA desde el 2013. Y qué bueno que comentas esto, Luis, porque yo creo que tenemos una responsabilidad grande como especialistas en educar y resistirnos un poquito a la presión de los pacientes, sobre todo en el abuso o en el uso que se le quiere dar fuera de protocolos de investigación, pues en otras enfermedades al trasplante de microbiota, ¿no? Síndrome irritable, estreñimiento crónico, diabetes, enfermedades metabólicas, trastornos autoinmunes, Parkinson, la lista es larga, entonces ser muy cauteloso en ese sentido. Doctor Ramón, pues bueno, ya nos platicaron muy bien cómo tratar recurrencias, cómo tratar a los pacientes de primera línea cuando son moderados, graves, pero bueno, existe la profilaxis primaria y la secundaria en medicina, ¿no? La profilaxis primaria es, por ejemplo, aquel paciente que no ha tenido Clostridium. ¿Existe alguna maniobra terapéutica que evite que le dé Clostridium, Maru? Y en la profilaxis secundaria, aquel paciente que ya tuvo un primer episodio de Clostridium, ¿existe algo que evite que tenga una recurrencia? Bueno, pues particularmente en pacientes que se hospitalizan o bien en pacientes que se les administran antibióticos, se ha intentado el uso de probióticos para prevenir la infección por clostridioides asociado a antibióticos. Y se han hecho estudios que han tenido resultados positivos, sin embargo no han sido tan espectaculares como quisiéramos. En un estudio se les administró a individuos que les daban antibióticos, a algunos les dieron placebo y en otros les dieron probióticos y desarrollaron desarrollaron diarrea asociada a antibióticos, porque aquí no estamos hablando de Clostridium, en 31% del grupo placebo y 3.5% del grupo de probióticos. Pero infección por clostridioides lo desarrollaron en el 4.8% contra 13% del grupo placebo. Y aquí sí hubo una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, sobre todo se ha visto que cuando se dan de manera muy temprana o bien cuando se dan en gente con alto riesgo de tener infección por clostridioides difícil, es donde es más probable que sean útiles. Ahora bien, para la maniobra para la recurrencia es algo muy interesante porque se han desarrollado en Estados Unidos maniobras terapéuticas que nosotros no tenemos. Una de ellas es el llamado RBX2660. Este es un consorcio bacteriano de restauración terapéutica que se diseñó específicamente para la infección recurrentes y es microbiota obtenida de sujetos sanos, pero no es un trasplante de materia fecal, sino que se sacan específicamente ciertas cepas. Y también la idea es que tener una herramienta lista para usarse, o sea, no que sea algo que tengas que descongelar y etcétera. Se presentó este año un estudio abierto fase 3 para evaluar el efecto en la recurrencia en individuos que ya tenían por lo menos 2 episodios de infección grave. Y este consorcio RBX2660 se administra por vía rectal después del uso de los antibióticos. Y ellos encontraron una mejoría significativa. Sobre todo, lo que se vio es que 75% estuvieron libres de la infección a las 8 semanas. Y de aquellos que estuvieron libres de la infección a las 8 semanas, en el seguimiento a 6 meses, también 2/3 partes se mantenían libres. Ahora, también hay otro estudio que se hizo con una sustancia, con unas esporas que se llama SER-109, son esporas purificadas de Firmicutes, también de donadores sanos. Esta no se administra con enema, sino con cápsulas. Y en un estudio fase 3, pues se hizo para tratar de demostrar diferencias, porque en los estudios fase 2 no se alcanzó significancia estadística. Y en el estudio fase 3, sí se encontró una reducción de la infección recurrente del 20% contra casi el 50% del placebo, y aquí sí fue significativo, y aquí sí he leído
comentarios de que esto sí puede ser algo muy útil, ¿no? Entonces, pues, yo diría que los probióticos, su papel queda todavía un poquito en duda, posiblemente si se utilizan muy al inicio del tratamiento antibiótico y sobre todo en gente con alto riesgo, pueden llegar a ser útiles. Y para la recurrencia, pues son cosas que no tenemos todavía nosotros, pero pues son terapias prometedoras. Perfecto. Oye, Maru, ¿y alguna cepa para la profilaxis primaria que sea la que podemos usar? Pues sí se han estudiado algunas cepas para la profilaxis primaria, pero la verdad es que, o sea, así que yo te diga que ahorita tenemos una cepa disponible con la cual le vamos a dar a los pacientes, o sea, se han estudiado sobre todo, bueno, hay muchísimas, o sea, son lactobacilos y lactobacillus rhamnosus, acidophilus, pero como ya hemos visto, las cepas específicas son muy importantes. Pero desgraciadamente nos pasa lo mismo que en otras ocasiones, así que tengamos disponible ya, a ver, dale esta, que es la que ha demostrado, pues sigue siendo difícil. Muchas gracias. Y bueno, ya hablamos de probióticos, de antibióticos, pero bueno, sabemos que muchos pacientes con cuestión llegan a requerir tratamiento quirúrgico. ¿Qué pacientes se benefician del tratamiento quirúrgico, Ramón? ¿Y cuál es la cirugía recomendada? O sea, ¿cuándo le debemos llamar al cirujano, los gastros, en pocas palabras? Sí, la cirugía es reservada para pacientes con colitis grave, aquellos pacientes con colitis fulminante, refractaria a todo y complicada. Esos son el contexto en el que se utiliza. Las guías de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia dicen que se debe considerar la resección de todo el colon para tratar a los pacientes con colitis fulminante. Pero evidentemente pues, es un procedimiento altamente demandante para las condiciones de un paciente así, con una mortalidad muy elevada, aunada a la mortalidad propia de la enfermedad. Así que pues, se han buscado otras alternativas. Y quizá de lo más llamativo, porque sí se hizo una evaluación comparativa, fue este estudio de la ileostomía en ASA con lavado intraoperatorio con polietilenglicol y luego la infusión de vancomicina anterógrada como una alternativa a la resección completa. Este es un ensayo aleatorio y contribuyó a que se preservara el colon hasta el 90% de los casos y la mortalidad sí se redujo de manera muy importante. De tal forma que cuando comparamos los diversos documentos que hay hasta la fecha, prácticamente todas las guías, incluyendo la nuestra, el consenso nuestro, mencionan la colectomía subtotal con ileostomía como el procedimiento de elección, reservan la colectomía total cuando hay necrosis, perforación o síndrome compartimental. Prácticamente en todas, en algún sitio del texto se establece o mencionan el criterio del cirujano y la experiencia del cirujano, además como la casuística institucional, como los factores que determinen la toma de decisiones. Y quizá lo más importante, que las colectomías segmentarias tienen peor pronóstico que la colectomía total. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Doctor Ramón, muchas gracias, nos lo has dejado bastante claro. Y bueno, Maru, ¿cuáles son los pacientes que presentan mayor riesgo de morbilidad por esta infección? O sea, ¿qué paciente de entrada nos debería preocupar cuando lo tenemos enfrente? Nos deben de preocupar por el riesgo de desarrollar enfermedad complicada, la edad avanzada, la presencia de leucocitosis, la falla renal, el que tengan otras enfermedades, cardiopatía, neumopatía, enfermedades renales, diabetes, el que lleguen con albúmina baja, la proteína C reactiva muy elevada y pues las cepas difíciles, 0,78 y 0,27, pero que pues no tenemos disponible su detección en todos lados. Ahora, los factores de riesgo específicamente para mortalidad, tenemos a la edad nuevamente, las comorbilidades, nuevamente la hipoalbuminemia, la leucocitosis, la falla renal y las cepas más patógenas. Y bueno, para finalizar también, tal vez una última pregunta, Ramón. ¿Qué recomendaciones deben aplicar los hospitales para disminuir la transmisión de esta enfermedad? ¿Y qué responsabilidad o qué podemos hacer nosotros como médicos para disminuir este problema? Sí, las medidas en general son todas aquellas dirigidas a interrumpir el mecanismo de transmisión de la bacteria. La básica predominante, el lavado de manos, agua y jabón, siempre es superior al alcohol. Este no es coronavirus, este es Clostridium. Entonces,
clostridioides, entonces agua y jabón. Siempre cumplir con las medidas de prevención de infecciones, uso de guantes y batas, higiene de manos, todo lo que los hospitales nos marcan en los comités de control de infecciones. Ya habíamos platicado un poquito del aislamiento de enfermos. Se recomienda en los pacientes hospitalizados hasta 3 días después de resuelto el cuadro. La limpieza y la desinfección del ambiente en forma diaria y adecuada. En aquellos sujetos en los que se tienen que hacer instrumentación, la desinfección del instrumental y los dispositivos con esporicidas es muy importante. Y ya como médicos creo que estamos obligados a limitar el uso de antibióticos, en particular aquellos que se han asociado a alta frecuencia de la infección y que conllevan un riesgo particularmente alto, y no desdeñar los programas de capacitación y concientización sobre el uso adecuado de estas medidas. Creo que en ese sentido, espero que este podcast también ayude en algo al respecto. Muchas gracias, Ramón, pero pues creo que con estas preguntas que les he hecho, cualquiera que escuche este podcast debe ser capaz de sospechar esta infección, de diagnosticar esta infección y de tratar esta infección y de aplicar medidas para evitar que siga sucediendo. Pero finalmente nuestro auditorio no solo es de gastroenterólogos, también lo escuchan médicos generales y cirujanos, parte de nuestra sociedad. ¿Cuáles serían sus 2 perlas que cada uno dejaría como punto final y que ningún médico debería de perder de vista de esta enfermedad, comenzando por la doctora Icaza? Pues yo creo que para mí es un mensaje importantísimo, porque sigo viendo, a pesar del paso de los años, que a la gente con dolor de cabeza se les hacen reacciones febriles y se les dan antibióticos, y esto no deja de suceder. Entonces, el no dar antibióticos cuando no es necesario, por ahí los chistes de algunos compañeros, los antibióticos no son antipiréticos. Esa es una de las cosas más importantes. Hay que dejar de utilizar antibióticos cuando no son necesarios. Y la otra perla es el diagnóstico correcto en 2 pasos, realizar la prueba de glutamato deshidrogenasa en todos los pacientes con características compatibles. Si no hay diarrea, no hacer estudios. Yo me uno al llamado de Maru. Yo creo que como especialistas tenemos la obligación de difundir, de promover y de orientar a los pacientes, y yo iría un poquito más allá, incluso a los colegas, sobre el correcto uso de antibióticos, y no solamente antibióticos, sino otros fármacos de los que abusamos en la práctica diaria. Podríamos discutir aquí mucho sobre el riesgo de inhibidores de la bomba de protones, pero más allá de si tienen riesgo o no, yo creo que el peor medicamento es el que se administra mal o cuando no se requiere. Entonces, creo que como especialistas tenemos que asumir nuestra obligación de difundir y educar un poquito. Y la otra perla que yo dejaría es: bajemos el umbral en el consultorio para la sospecha diagnóstica. Diarrea persistente, no olvidar preguntar sobre el uso previo de antibióticos, aunque no sea reciente, y la exposición al entorno hospitalario nos va a permitir diagnosticar más rápido a los pacientes en un cuadro más leve y, por supuesto, de manera más eficiente. Pues muchas gracias, Maru, muchas gracias, Ramón. No me queda más que agradecerles, y nos honra al comité de difusión, del cual es parte Ramón, contar con su presencia en este podcast. Y pues para finalizar, a todos nuestros asistentes o escuchas del podcast, los quiero invitar a nuestra Semana Nacional de Gastroenterología, que pues ya prácticamente está en puerta, que será en noviembre, será en Guadalajara para los que nos puedan acompañar, y los que no, por vía virtual. Muchas gracias y buen día. Luis, quisiera aprovechar la oportunidad en mi carácter de coordinador del comité de difusión, extenderte un agradecimiento a ti y a todo el equipo, por supuesto a Pablo, a Laura Ofelia, a Yasmín, a Alberto, que han hecho una labor maravillosa con estos podcasts. Creo que se hace mucho la burla en redes sociales de que ya ahora todo el mundo tiene podcast, pero creo que hay de aportaciones a aportaciones. Y en lo personal, yo que estoy en esa generación intermedia, donde no somos tan jóvenes, pero tampoco tan viejos, es de una gran utilidad. Muchas gracias por el esfuerzo, Luis, y felicidades. No, gracias a ustedes por acompañarnos, y muchas gracias a Maru, y que tengan todos un buen día. Gracias. Gracias. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó. Atención.
Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.